Muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Gallego, soy estudiante de Ingeniería Industrial y el día de hoy les voy a enseñar a resolver un ejercicio por el método de ramificación. Inicialmente pues usaremos el método simple para hallar la respuesta de este ejercicio que tenemos aquí en pantalla y ahora sí continuaremos eh, maximizando la ecuación que tenemos aquí en pantalla, el ejercicio que tenemos en pantalla. Entonces, resolviéndolo por el método simplex nos va a dar los siguientes resultados: x1 igual a 3,75, x2 4.125 y z 24,375. Donde pues para empezar la ramificación, para maximizar este ejercicio, vamos a iniciar utilizando x1 para hallar x2, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar el método de ramificación, donde nos dice que debemos utilizar una x1 entera mayor y una x1 entera menor a la que tenemos. Como aquí tenemos una x1 decimal, la x1 menor vendría siendo 3 y la x mayor, la que x1 mayor vendría siendo 4. ¿Sí? Iniciaremos resolviendo este ejercicio. Vamos a irnos primero por la parte de la x1, 3, donde pues para resolver este ejercicio primero tenemos que tener la ecuación que vendría siendo esta y sus restricciones. Eh, la, la restricción de no negatividad la tenemos con x1 y x2. Y ahora sí, iniciamos P1, donde vamos a las restricciones, vamos a separarlas, ¿sí? Y cada una de las restricciones la vamos a despejarla con, en este lado, en esta ramificación, vendría siendo con el número 3. ¿Listo? Cada una de estas restricciones la vamos a resolver con x1, 3. ¿Listo? Tener en cuenta de que la restricción de no negatividad y empezamos a hallar la variable desconocida, donde en la primera variable desconocida pues resolvemos la ecuación, en este caso la estamos llamando R1, donde se inicia cambiando x1 por 3, ¿sí? Y hacemos la resolución de la ecuación, ¿sí? El resultado nos va a dar 4.2 en esta variable desconocida, y vamos a continuar a hallar con la segunda ecuación, con la segunda restricción, x2, ¿sí? Entonces, cambiamos este 11x1 por 3 y esto nos da, al resolverlo, como lo vemos aquí en pantalla, nos va a dar 5.5, ¿sí? Para saber si estas respuestas nos sirven o no nos sirven, pues vamos a hacer una comprobación. Recordemos de que en la comprobación nos debe dar tal cual como nos dice los enunciados. Los enunciados nos signan las fórmulas principales, donde eh, x1 más x2 debe ser menor o igual a el número final. Entonces vamos a iniciar con la comprobación de la restricción 1, donde en este caso pues la comprobación número 1 la vamos a hacer con x1, 3 y x2, 4.2, que fue en el primer caso, ¿sí? Entonces hacemos la comprobación, después cambiamos x1 por 3, x2 por 4.2, eso nos va a dar estos resultados, y como vemos aquí, efectivamente nos dio que sí da una igualdad o es menor, una igualdad
en este caso nos dio. Seguimos con la restricción número 2, donde vamos a reemplazar la x2 por 4.2 y la x1 por 3, ¿sí? Recordemos de que estamos haciendo la comprobación con la primera x2 que nos arrojó al resolver la restricción número 1, ¿sí? Al resolverlo, como vemos, nos dio un menor al que tenemos al de la igualdad, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, esta comprobación, ese dato de x2 4.2 nos sirve para seguir ramificando. En sí nos da el caso. Vamos a continuar con la comprobación número 2, donde nos dio la variable desconocida 5.5, ¿sí? Entonces reemplazamos x1 por 3 y x2 por 5.5. En el primer caso, como lo vemos aquí, no nos da como nos lo solicitan, que debe ser este número menor, o sea, el despeje debe ser menor o igual a 225. Entonces, en este caso lo vamos a subrayar de rojo para indicarnos de que esta respuesta no es correcta. Aquí no sería necesario hacer el despeje de las siguientes porque sí o sí en las dos restricciones nos debe dar tal cual como, como es la fórmula, ¿sí? Pero de todas maneras aquí lo resolví, aunque aquí en la restricción 2 al despejarla nos da una igualdad, nos da correcto, pues no cumple con todo la fórmula, con todo el ejercicio, ¿sí? De aquí pues vamos a irnos para la ramificación 2 después de haber despejado con x1. Recordemos de que la ramificación 2 para despejar x2 la vamos a hacer con el número 4, ¿sí? Entonces, como en la ramificación anterior, cogemos el ejercicio completo, las restricciones, y las vamos a despejar cada una de ellas con x1 igual a 4, ¿sí? Entonces tenemos la restricción 1 donde despejamos con el número 4, ¿sí? Y el primer dato que nos va a arrojar es este 4.1, ¿listo? Al despejar la restricción número 2, nos va, al reemplazar por 4, nos va a arrojar un dato de 3.66, donde se puede manejar como 3.66 o lo podemos manejar en fracción. ¿Listo? Ahora sigue la comprobación donde vamos a utilizar x1 4 y x2 4.1 como nos dio el despeje de la primera restricción. Despejamos las dos restricciones con x2 4.1 y como vemos aquí, sí nos da una igualdad. Ya al darnos una igualdad podemos continuar con la siguiente restricción con el despeje de x2 4.1 y x1 4, pero como vemos aquí no nos está dando una igualdad como nos lo solicita, como está ahí. Y pues digamos que esto hace que este resultado no nos sirva a nosotros más adelante. De todas maneras, pues vamos a continuar despejando la comprobación. Esto no quiere decir de que no podamos continuar con la ramificación. El siguiente dato va a ser 3.66, ¿sí? Donde pues cambiamos x2 por el número 3,66 o pues como anteriormente se les mencionaba, también en fracción. Y pues esto nos va a dar, en la primera restricción, nos va a dar que efectivamente sí da una igualdad o el número es menor y en la segunda, o sea, en la segunda restricción, también nos muestra de que efectivamente sí nos da una igualdad. ¿Listo?
Entonces ya tenemos dos datos, dos comprobaciones que sí nos sirven para continuar una ramificación. ¿Por qué digo continuar una ramificación? Porque los resultados de las dos ramificaciones nos dio decimales. Y lo que busca este método es que en los dos, en alguna de las ramificaciones, nos dé números enteros, ¿sí? Listo. Al tener estos números despejados, vamos a seleccionar uno de los dos para mirar si nos sirve para maximizar, ¿sí? Como estamos maximizando el ejercicio, entonces, pues el dato que nos sirve para maximizar el ejercicio es el dato más cercano, el dato mayor a nuestra fórmula inicial, ¿sí? A nuestra z inicial, que nuestra z inicial vendría siendo 24,75, ¿sí? Y la más cercana o mayor vendría siendo la de la ramificación 1 o PL1. Entonces, igual que al inicio, ahora ya no vamos a hallar x2, sino que vamos a hallar x1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, como en el ejercicio anterior, hacer dos ramificaciones con dos números enteros, uno menor y uno mayor. El primer número, el número menor que vamos a utilizar va a ser el número 4, ¿sí? Como x2, ¿sí? Aquí tenemos la función, el ejercicio que vamos a utilizar y el segundo número que vamos a utilizar va a ser x2, la x2 va a ser 5, ¿sí? Entonces, vamos a irnos por el número menor. Vamos a despejar primero con el 4.2, donde pues el ejercicio se basa en despejar la fórmula para que nos arroje un x1, ¿sí? Pero ya como ya es una ramificación de una ramificación, entonces ya debemos adicionar la x1 que ya hallamos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a adicionar una restricción, ¿sí? Entonces aquí tenemos la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. Y pues como lo debemos resolver con un x mayor, menor igual, mayor igual que 4, ¿sí? Vamos a iniciar a resolver por el lado del número menor, donde pues aquí ya está resuelto. Vamos a despejar la restricción 1, la vamos a despejar con x2, x2 con el número 4 y el resultado que nos va a arrojar vendría siendo el número 5, ¿sí? Entonces, pues como anteriormente lo hicimos, lo dejamos para el final para realizar la comprobación. Vamos a continuar con la restricción 2, vamos a cambiar las x2 por el número 4, ¿sí? Y al despejarlos nos va a arrojar este número de 3.81. Después de haber hallado las x1, vamos a realizar la comprobación con cada una de las restricciones, con cada una de las x1 que nos dio. Pero no se nos olvide de que tenemos una tercera variable desconocida, una restricción 3, ¿sí? Donde aquí solamente nos permite cambiar x1, que vendría siendo 3, ¿sí? Cambiamos el signo inicial por una igualdad y pues el resultado vendría siendo 3 igual a 3, ¿sí? Porque tenemos el número, es la única variable que pues tenemos en el momento, ¿listo? Vamos entonces a continuar con la comprobación donde pues siguiendo las reglas de este método
todos las comprobaciones nos debe dar igual que en la fórmula, o sea, nos debe dar una igualdad o menor al número, como el signo que nos está reflejando. En este caso, en la primera restricción, en la primera comprobación, efectivamente nos da una igualdad. Y en la segunda, como vemos aquí, ya no nos da una igualdad, ya el número que hallamos es un número mayor. Seguimos con la restricción 3, pero después de haber encontrado eh, una falla, una falta a las reglas de este método, pues ya no es necesario continuar porque ya este dato ya no nos serviría. ¿Listo? Pero de todas maneras, como vemos acá, al reemplazar x1 nos va a dar una diferencia. ¿Listo? Continuamos con la comprobación de del segundo dato que nos dieron, ¿sí? El segundo dato que nos dieron vendría siendo el número 3.81, o sea, no es el segundo dato que nos dieron, sino el segundo dato que resolvimos, ¿sí? Entonces, reemplazamos 3.81 en las x1, reemplazamos las x2 por 4 y en el primer resultado, como vemos, efectivamente nos da una igualdad o un número menor, como lo indica el signo. Y en el segundo, de igual manera, vamos por buen camino, pero ya al reemplazar x1 en la restricción 3, ya esta ya no nos cumple con el signo. ¿Listo? Entonces, por este lado tampoco. Continuamos con la comprobación 3. ¿Sí? La comprobación 3 vendría siendo esta, donde vamos a hacerlo de tal manera como lo hemos hecho en todo el ejercicio. Vamos a reemplazar todas las x1 con un 3 y todas las x2 con un 4. Al reemplazar en la primera restricción, vemos aquí que nos da una igualdad. Al reemplazar la segunda restricción, vemos aquí que nos da un número menor. Y al reemplazar la tercera restricción, tenemos de que si cumple, si cumple con las reglas de este método, si cumple con con el método. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el lado mayor, ¿sí? Donde vendría siendo x2 igual a 5, ¿sí? Entonces, al despejar en la primera, nos dio que en esta variable, en este ejercicio, x1 nos va a dar 5 negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una falta al principio, vamos a devolvernos, donde nos dice que es una restricción de negatividad, de no negatividad, ¿sí? Entonces, por este motivo, ya esta comprobación, vamos a volvernos, ya está para esta variable ya no nos serviría. ¿Listo? Continuamos entonces con la segunda variable, donde despejamos, en la segunda restricción, despejamos con el número 5. ¿Sí? x2, todos los x2 los despejamos con el número 5, donde el resultado que nos arroja es 3,27. ¿Listo? Continuamos con la variable número 3, donde pues igual que en el ejercicio anterior no podemos resolverlo, nos va a dar 3 en x1. Ahora continúa la comprobación, donde vamos a solamente hacer la comprobación con los dos resultados que nos arrojó los despejes. Entonces, en el primer ejercicio la comprobación va a ser con todas las x1 las vamos a reemplazar por 3,27 y todas las x2
por 5. ¿Listo? Al reemplazarlo en la primera, vemos de que aquí no cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número es mayor al de la fórmula, al resultado que pues esperamos. Y en el segundo, pues ya no es necesario resolverlo, pero pues aquí sí cumple, pero pues como les he mencionado, ya no es necesario resolverlo. De todas maneras, pues aquí les demuestro que al fin y al cabo la tercera restricción también nos da número mayor. En la siguiente comprobación, que va a ser esta de con el resultado que nos dio la tercera variable, vemos de que en el primer resultado, reemplazando todas las x1 por 3 y todas las x2 por 5, nos va a dar que también iniciando no cumple con el ejercicio. ¿Listo? Entonces, por este lado, vamos a concluir de que no es una solución factible. ¿Listo? Nos devolvemos entonces con la otra ramificación donde pues si tenemos un resultado, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la fórmula donde la maximización nos dio 23, ¿sí? Entonces, para concluir, el resultado que nos da es x1, 3, x2, 4 y z igual a 23, ¿sí? Ya llegando a este resultado, ya cumple con todas las características del método, donde en la comprobación los valores son iguales o menores, donde el valor cumple con la restricción de no negatividad, ¿sí? Entonces ya aquí concluye este ejercicio, ¿sí? Adicional, pues no hay valores decimales, entonces esta vendría siendo la respuesta. Muchas gracias.